Pues en esta ocasión, en Son Ellas, damos la bienvenida a María José Garrido Antón. María José es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y capitán de la Guardia Civil. Y ha estado destinada o está destinada a la sección de análisis de comportamiento delictivo. Ha ayudado al esclarecimiento de más de 200 casos relacionados con delitos contra las personas. Está aquí por ser una mujer referente en muchos ámbitos, pero además porque ha escrito 3 libros. Así que te doy la bienvenida, María José. Bienvenida a Women Media Channel. Pues muchísimas gracias, Gemma. Un placer estar aquí compartiendo conocimientos, experiencias y este ratito con todos vosotros. Muchas gracias. Me gustaría que sí, porque bueno, eres mamá, has escrito un libro, resístete a plantar un árbol. Bueno, la verdad es que si puedo presumir de algo en esta vida, puedo hacerlo sobre el tema de optimizar el tiempo. Yo creo que soy una experta en optimizar el tiempo en todos los sentidos. Para mí es fundamental, siempre lo digo, mi triángulo, mi vector de la familia, mis nenes, mi deporte y luego pues mi necesidad de cognición, ¿no? Escribir, leer, bueno, pues todos los días tengo que hacer, por supuesto que los niños, un poquito de deporte y un poquito de desarrollo cognitivo. Bueno, eso es fantástico y además si encima ya me dices que sabes meditar y tranquilizarte o solamente es con el deporte, no lo sé, ya nos tienes que dar casi una masterclass para poder encontrarnos, ¿no? En esta vorágine en la que estamos metidos todos y todas, ¿no? Quería preguntarte, este es un canal en el que, bueno, pues habláis las mujeres expertas de vuestra especialidad. Cuando hablamos de delitos contra las personas, ¿de qué estamos hablando? Vale, perfecto. Lo primero que tengo que comentar es que yo he estado destinada en la sección en la que has comentado, Gemma, sección de análisis del comportamiento delictivo en Policía Judicial durante 8 años, que es donde puedo hablar sobre este interrogante de delitos contra las personas. Actualmente he de comentar que estoy destinada en el CSDEN, que es el Centro Superior de Estudios de la Defensa, un centro más tranquilo y que sí que me permite esa conciliación un poco ajustada ahora a mi situación personal. En cuanto a la pregunta que me has formulado, delitos contra las personas. Cuando hablamos de delitos contra las personas, yo siempre digo que son delitos cualitativamente diferentes, ¿no? Diferentes si los comparamos con delitos patrimonio, delitos de drogas, delitos económicos. Los delitos contra las personas, delitos, por ejemplo, violencia de género, delitos contra la libertad sexual, abusos, agresiones sexuales, desapariciones forzosas, son delitos que entrañan esa emocionalidad, ¿no? Donde creo que es fundamental y un porcentaje muy elevado de mi trayectoria ha sido formar, informar y sensibilizar a los agentes que trabajan en estas materias, no solamente agentes policiales, sino agentes sociales, educativos, incluso sanitarios, en qué importante es estar muy sensibilizados con este tipo de delitos, poner en práctica los primeros auxilios psicológicos a la hora de empatizar, permitirles ventilar emocionalmente, incluso hasta la forma de recibir a las víctimas de estos delitos es fundamental para evitar esa victimización secundaria y sobre todo no vas a poder erradicar la violencia, pero sí puedes, o está en tus manos, hacer que las víctimas se sientan un poquito mejor. María José, cuando hablamos entonces de delitos contra las personas, hablamos indistintamente de contra la mujer o contra el hombre. Sí, delitos contra las personas, bueno, pues es un abanico que tiene la boca ancha, por supuesto, pero sí es cierto que dentro de delitos contra las personas están el de la violencia de género, que como tal y como define la ley orgánica, exclusivamente la mujer es víctima y el victimario exclusivamente es un hombre. Saliéndose de esta fórmula ya hablamos de otro tipo de delitos de violencia doméstica intrafamiliar, que también están incardinados en esta horquilla de violencia, de delitos contra las personas. Cuando has tenido tantos casos y ante ti, bueno, pues tan dispares situaciones, vemos que, bueno, pues tienes 3 títulos en los libros, que uno es Análisis de datos criminológicos, Violencia y ciberviolencia de género, es el segundo libro, ¿no? Creo recordar. Y, bueno, y tienes también el de sobre personas y monstruos.
Perfecto, sí, cronológicamente el primero sería el de análisis de datos criminológicos, que es, bueno, es el tratamiento estadístico. Mi tesis doctoral fue la validación a nivel psicométrico de los protocolos de valoración de riesgo, con lo cual es de corte estadístico. El segundo es la novela, la de sobre personas y monstruos, que, bueno, ¿qué voy a decir yo de mi libro? A mí me gusta mucho porque, a pesar de ser una novela, tiene mucho de ensayo, es muy ensayístico, porque he querido plasmar en esta novela pues muchos de los interrogantes que me han ido haciendo a lo largo de mi trayectoria, pues típicas preguntas de los psicópatas: ¿nacen o se hacen? ¿Es lo mismo un pederasta que un pedófilo? ¿Cuál es el procedimiento para perfilar a un sospechoso, por ejemplo? Preguntas que se han convertido en regularidades durante mis años de investigación operativa. Las he querido plasmar en este libro, que forma parte de novela y cuenta las peripecias de, bueno, pues de una investigadora que se enfrenta a estos monstruos, ¿no?, de delitos contra las personas, que no dejan de ser personas que utilizan nuestra colonia, se visten con nuestra ropa y pasan totalmente desapercibidos. Y luego, finalmente, el que he publicado este año es el de violencia y ciberviolencia de género, con el que trato de acercar al ciudadano en general y al profesional en particular de los nuevos comportamientos criminales cometidos en ese marco de relación de pareja 1-2004, violencia de género, pero cometidos a través de las nuevas tecnologías. Claro, bueno, es que no sé casi ni por dónde empezar. Vamos a empezar por el tema de la novela. Perfecto. El tema de la novela, que al final es verdad que un poco toca casi la esencia, ¿no?, de la criminología, sobre si el criminal o el asesino nace o se hace, ¿no?, que es un poco ir casi al origen, ¿no?, de lo que son las políticas o de criminología. Cualquiera puede matar en un momento dado sin ser un psicópata, María José. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Yo he trabajado en muchos casos, por ejemplo, en homicidios, ¿no?, en homicidios de pareja, que muchas veces se confunde con violencia de género. Son dos fenómenos diferentes que, por supuesto, que comparten ese denominador común de el insulto, la vejación, la humillación a la mujer, y en el peor de los escenarios, homicidio de pareja, muerte. Sin embargo, son dos conceptos diferentes. El perfil del hombre que mata a la mujer es un perfil muy heterogéneo, y, contestando a la pregunta, por supuesto que cualquier persona que puede matar. Yo he venido de trabajar en casos donde en estos escenarios, en el peor de los escenarios, con víctima mortal, y mi conclusión, o una de las conclusiones, ha sido: cualquier persona puede matar. Es verdad que muchas veces la gente necesita pensar: esta persona está desprovista de sus facultades mentales, esta persona está bajo los efectos del alcohol. Son personas que son personas, entre comillas, normales, que en un momento determinado, pues, con mente, se arruinan la vida. Yo lo he dicho muchas veces: te has arruinado la vida innecesariamente, y no nos vayamos ni al trastorno, ni a la enfermedad, ni a la psicopatía. Son personas que toman decisiones erróneas en sus vidas, pero que pasan desapercibidos, como cualquier persona de la calle, que uno no se aparta, ¿no?, cuando se cruza con ellos en la calle. Eso es quizás lo más habitual en lo que te has encontrado. Es decir, normalmente en todos estos casos que te has encontrado suelen ser más parecía normal, no se veía venir, o sea, estas situaciones en donde parece que hay una aparente normalidad y luego sucede una tragedia, o no, o detrás suele haber algún tipo de psicopatía, o que todo el mundo esperamos decir: no, es que claro, como estaba loco o estaba loca, se veía venir. ¿Qué es lo que es más normal? Pues en la mayoría de los casos, y base en mi experiencia, en la mayoría de los casos no. Por supuesto que hay casos que la maté porque era mía y sí que corresponde con ese perfil que socialmente conocemos de agresor, celoso, manipulador, celotípico, etcétera. Pero en muchas ocasiones, en un porcentaje bastante considerable, hay otras hipótesis alternativas a la violencia de género a la hora de explicar, nunca justificar, un homicidio. Y en muchos de los casos el comentario ha sido quizás más voluminoso entre los allegados familiares y conocidos, pero si era una persona normal, si la quería, si se le veía tan normal, ¿no? Siempre con la etiqueta esa de normalidad, porque es que es verdad. Dentro de este perfil heterogéneo sí que podemos hablar
de ciertas tipologías. Pues, y como he comentado antes, hay otras alternativas a la violencia de género. Hay hombres que matan a sus mujeres porque las consideraban como un objeto de su patrimonio, pero hay otras personas que les matan pues porque, por temas de herencia, por temas de venganza, por temas de papeles, ¿no? O por temas de han diagnosticado a mi mujer una enfermedad degenerativa o una enfermedad terminal y la mato para que no sufra y luego me mato yo. Pero cuando uno rasca no encuentra absolutamente ningún indicador retrospectivamente que me pudiera a mí avisar de la probabilidad de que sucediera un hecho delictivo o un hecho violento. Como mujer, como profesional, siempre, no sé, ante una escena, ante el crimen, eh, ¿cómo se habitúa uno? O sea, ¿cuál es la parte? Me gustaría un poquito que me dijeras tu experiencia, pero más desde la emoción, ¿no? O sea, ¿cómo se enfrenta uno a un crimen? A tu Bueno, primer pues crimen, tu primer muerto. O sea, es que eso impacta, es como decir, no sé. sí, bueno, lo que pasa que sí que es cierto que para trabajar en determinados puestos de trabajo hay que tener cierta frialdad, ¿no? Hay que tener lo que llamamos los psicólogos cierto psicoticismo, ¿no? Si tú empatizas mucho, no puedes hacer tu trabajo con eficacia, ¿no? Yo, por ejemplo, reconozco que tengo esa frialdad para recoger un testimonio de un niño abusado o agredido sexualmente o para poder entrar en una escena de crimen donde pues te encuentres con lo que comentas, ¿no? Con asesinatos, con muertes. Sin embargo, creo que me costaría mucho el tema de lo que más estrés postraumático afirma la comunidad científica que genera. Dicen que el ver a un niño calcinado, el ver a un niño quemado, es lo que más estrés postraumático genera. Es un dato que aporta la comunidad científica. Igual Ujú. que yo reconozco que tengo cierta frialdad para mantenerme estable cuando un niño me está contando que ha sido abusado sexualmente. Creo que, por ejemplo, no podría trabajar en tráfico y tener que desplazarme donde ha ocurrido un accidente y tener que encontrarme con estos casos de niños calcinados o bebés quemados, ¿no? Creo que me costaría mucho. Para eso están los procesos selectivos, ¿no? No todo el mundo vale, no todo el mundo vale para Ujú. los puestos de trabajo. Y al igual que no todo el mundo vale para ir a la guerra, no todo el mundo vale para trabajar de controlador aéreo. Para trabajar en determinados escenarios hay que tener un poco de esta frialdad afectiva. O quizás no tener esa empatía, ¿no? Esa empatía absoluta. Tienes que tener empatía porque te tienes que poner en lugar de la víctima, pero no una Ujú. empatía 100% porque si no te desvanecerías cuando te están contando por las miserias que el ser humano es capaz de hacer. Y de alguna manera escribir al final una novela, ¿no? Como el libro de Sobre personas y monstruos, ¿no? Que llevas tus conocimientos y experiencia, ¿no? De todo esto que has vivido. ¿Cuál es tu fin con el libro? ¿Es también un poco no sé, una manera de mostrar todo lo que has visto y tus conclusiones? Eh, ¿Qué buscas con el sobre personas y monstruos, por ejemplo, con el libro? ¿Qué te gustaría que aprendiéramos Bueno, con esa lectura? pues varios goles. En primer lugar, tenía muchas Varios ganas de goles. varios goles. Tenía muchas ganas de contar o por dejar escrito casos en los que he trabajado. Por supuesto que los casos he respetado, he cambiado tipología delictiva, he cambiado escenarios para que nadie se sintiera identificado, pero sí que he querido plasmar en los casos que más me han rozado. Me han rozado casos reales que me han hecho ver la psicopatía, estar sentado enfrente de un psicópata criminal o de una Ujú. mujer que traficaba con los cuerpos de sus hijas. Entonces sí que, por un lado, quería plasmar, ¿no? Pero sobre todo desde un punto de vista del orgullo que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, la Guardia Civil en particular, de contar con especialistas en análisis de comportamiento como reflejo de un cuerpo moderno que están especializados en el análisis del comportamiento, ¿no? Psicólogos, criminólogos. Entonces, también un poco como orgullo, ¿no? De la Guardia Civil cuenta con doctores en psicología, en criminología, que ayudan al esclarecimiento de los delitos aportando su perspectiva, ¿no? Y luego, por otro lado, me apetecía mucho para cuando mi niño, porque yo estaba embarazada de mi niña en ese momento, porque la novela, bueno, pues hay mucho de biografía también. Entonces, como para cuando mi niño sea mayor y lo pueda leer, bueno, pues la protagonista
principal tiene un niño y ese niño, bueno, pues aunque lleva el nombre de Oliver, está basado en mi nene, ¿no? Yo solamente tenía que mirarle y me inspiraba para describir o relatar, bueno, pues el comportamiento y sobre todo reflejar qué difícil es a veces, ¿no? El poder estar trabajando en una unidad operativa y no querer perderte un cumpleaños de tu niño. O sea que el objetivo es triple y bueno, la verdad que muy orgullosa porque ya con esto finalizo, que hila un poco con el primer objetivo, el tema de plasmar todos esos interrogantes que me han ido formulando a lo largo de mi trayectoria y dejarlos para escrito por si puedo ayudar a otros investigadores que trabajan en estos escenarios. Bueno, pues como hay mucho de procedimiento, por supuesto, todo lo que se puede contar. De alguna manera, María José, ¿cómo te afecta a ti entonces la conciliación? Porque me comentabas al principio, me dices, estaba en una unidad, pero me he cambiado a otra porque me exige, creo que has dicho, me exige menos o algo parecido ha sido, ¿no? También te afecta, ¿no? También afecta, el ser madre te cambia. Claro, es que en esta unidad, delitos contra las personas se caracterizan porque son delitos intempestivos. Nunca nadie sabe dónde va a haber un homicidio, dónde va a haber una desaparición o una agresión sexual, pero tú tienes que estar siempre preparado para tener una respuesta inmediata. Entonces, cuando tienes niños pequeños, esa respuesta, cuando no tienes pareja, o sea, no pareja, no, hijos en este caso, bueno, pues la verdad que yo he llegado a disfrutar, no sé si era trabajo o era hobby, ¿no? El poder aplicar mis conocimientos de psicología en la investigación criminal. Pero cuando tienes unos horarios y te tienes que sujetar a esos horarios, pues ya llega un momento en que tienes que hacer una valoración y quizás a nivel profesional fue la decisión más dura que tuve que hacer porque tuve que aparcar la investigación operativa por esa necesidad de respuesta inmediata, hoy en Almería, mañana en Canarias y pasado en Alicante, por ejemplo, pues bueno, pues en aras de potenciar la conciliación. Entonces, ahora estoy en un destino que puedo conciliar perfectamente, que tengo unos horarios fijos y puedo recoger la mayoría de los días a mis nenes del cole, que para mí eso es lo más importante. Entonces, estás contenta al final con tu decisión. En fin, no te Sí, queda el sabor de decir, no sé si la otra, el otro departamento, el otro área era tu sueño o no. O sea, simplemente era un paso previo a otras muchas aventuras, ¿no? bueno, en la Guardia Civil y en las Fuerzas Armadas, todo el mundo sabemos que hay diferentes etapas. Hay etapas operativas y hay estamos como Sí. preprogramados para la sucesión de etapas. Por supuesto que en esa unidad yo llegué a la autorrealización, ¿no? De la pirámide de motivación de Maslow, yo llegué a la Ajá. autorrealización porque es verdad que me sentía muy a gusto y vuelvo a insistir con el juego de palabras. No sabía si era trabajo o era hobby, ¿no? Es decir, qué bien que estoy trabajando y además estoy ayudando en la investigación con mis conocimientos y aparte si te gusta viajar, si te gusta si eres de corte extrovertida, te gusta estar cada día en un sitio, disfrutas un montón. Pero no me arrepiento, he estado muchos años allí, he aprendido muchísimo y bueno, creo que no me arrepiento del paso, bueno, del cambio de puesto de trabajo, insisto, porque todo el mundo que tiene niños sabe que crecen muy rápido y que si te pierdes un cumpleaños, eso sí que pesa. O sea, ya perderme más de un cumpleaños, eso sí que me arrepentiría. Entonces, no me arrepiento de haber cambiado y siempre tengo la posibilidad, quizás cuando mis niños sean un poquito más mayores, de volver a un destino operativo. Hay el otro libro, Violencia y ciberviolencia de género, para decirlo también de manera rápida y ágil. Creo que había leído que echas en falta una narración digamos que ves que no hablamos, no se habla sobre hechos y conductas horripilantes que en la humanidad existen. Me ha parecido leer, como que echas en falta ese tipo de narración. Creo que me refería cuando estaba hablando, Ujú. estaba hablando cuando de los actos más miserables, ¿no? Que cuando un hombre abusa de un hombre, una mujer, un adulto abusa de un niño, para mí Sí, es, porque el hurto, los robos, los delitos económicos, yo qué sé, yo incluso en caso de necesidad puedo llegar a entenderlos, no digo nunca justificar, pero cuando, por ejemplo, delitos de agresión a sexual, menor. a Ujú. menores, abusos, violaciones, pues para mí son los actos más miserables. Entonces, bueno, pues sí es cierto que me ha gustado
pero esto es en la novela sobre personas y monstruos. Sí me ha gustado narrar sobre ellos para que se sepa y sobre todo que se sepa cómo se investigan este tipo de delitos y escarbar un poquito en las miserias humanas. De hecho, aunque yo he cambiado tipologías delictivas, hay un caso que es de agresión sexual a discapacitadas, a un grupo de discapacitados y la verdad que hay muy poco sobre ello. Vaya, eso es tremendo. Mira, yo recuerdo haber estado en la cárcel de Brians en Barcelona, que tiene además la 2, que tiene un programa para educación de pedrastras, ¿no? Y entonces, claro, yo veía ahí un montón bueno, un montón, era una clase enorme y iban acercándose uno a uno. Y claro, claro, es lo que dices tú, te pones en la careta profesional y es diferente, ¿no? Entonces, porque había una discusión en ese momento sobre si había que poner los nombres de las personas que vivían, que habían tenido delitos contra, bueno, contra los menores y entonces si había que ponerlos públicamente y, bueno, para no dejarlos vivir, ¿no? Pues no quiero que esté en mi comunidad, que no quiero que esté en la otra, ¿no? Y claro, yo los miraba y decía, madre mía, este señor ha violado al hijo de su pareja, ¿no? Eh, y me decían desde allí que el 95%, por todo lo contrario de lo que se cree, que el 95% de los que pasan por una reeducación, digamos que lo que no cometen es el acto delictivo. Otra cosa es su mente, su deseo, ¿no? Que esos son, como tú muy bien dices, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la pedofilia y otra es la pederastra, pero casi te lo dejo a ti. Sí, no, yo la verdad que tampoco quiero eh, públicamente de mi opinión sobre los programas que hay de reeducación y la reinserción. Por supuesto que creo en ellos, pero es verdad que mi experiencia, mis ojos, y como dije en una entrevista en la tele, que es muy complicado. Tú puedes entrenar a no comer, pero es muy difícil entrenar a alguien a no tener hambre, deseo. Es complicado, es complicado. Claro. Sí, es de todos al final. Yo creo que efectivamente lo más tremendo y sobre todo ahora con el tema de las nuevas tecnologías, donde hay un riesgo pues inminente. ¿Cómo lo afrontas en tus libros? ¿Crees que es importante, por supuesto, la formación, pero qué tipo de formación? Las chicas siguen viendo, las chicas y las mayores siguen viendo a los hombres como el Grey este que viene y que si no le llevan helicóptero, le llevan un corcel. Eh, no sé, ¿cómo crees por dónde debería ir esa educación? Pues mira, creo que todavía queda mucho. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de violencia de género la gente ya está cansada. Otro libro de violencia de género, otra charla, porque es verdad que a raíz de las leyes orgánicas de la 1/2004, de las 3/2007, este tipo de formación en igualdad o en violencia de género se mete de manera transversal. Y yo creo que la gente está un poco cansada, porque no consiste en dar una charla de 20 diapositivas y explicarte. No, no, no. Yo creo que una cosa es la formación y otra cosa es la sensibilización. Y hace falta todavía sensibilizar. Y hace falta, pero cuando hablamos de estos riesgos y de los peligros a Internet, no solamente a los chicos y a las chicas adolescentes, sino muchas veces a los padres también. Es cierto que Eso es. todos cuando estamos embarazados o cuando queremos, yo a mis hijos no le voy a dejar el móvil porque no, pero es cierto que te ves en la situación y al final todos terminamos facilitándole un dispositivo electrónico a nuestros niños. Es más, en épocas de confinamiento el año pasado, yo me acuerdo que yo estaba haciendo el curso, estaba yo sola con mis niños durante el mes y medio que estuvimos totalmente aislados y yo estaba haciendo el curso de comandante y tenía exámenes que para mí eran determinantes para mi proyección y para mi futuro. Yo me vi forzada, y lo reconozco públicamente, si me quería garantizar media hora de calidad, en aquellos entonces mi niña tenía 3 años y mi niño tenía 5 años, si quería garantizarme media hora de calidad, me vi forzada a dejarle uno al tablet y a otro el teléfono móvil, decir, por favor, en esta media hora. Y era la manera, porque todo el mundo que tiene niños sabe que es complicado, ¿no? Niños tan pequeños. Pero una cosa es esa, una cosa es el uso, ¿no? Y otra cosa es el abuso y otra cosa es el dejarles
los dispositivos sin controles parentales. La formación también tiene que ser paralela a los padres, de los riesgos y los peligros que tiene Internet, los controles parentales, es fundamental. Y luego, como comentaba al principio, hacer sensibilización. Me da igual una charla donde a manera descriptiva me cuenten, no. Vamos a ponernos en el ejemplo. Imagínate que yo siempre digo a mis alumnos, imagínate que la que está denunciando, el que está denunciando es tu hijo, ¿no? Y entonces ya la cosa cambia y hacer mucho roleplay. Yo creo que es verdad que a nivel de formación hemos evolucionado mucho, también forzosamente a raíz de estas leyes orgánicas, que son materias transversales obligatorias, pero creo que todavía queda un poquito de sensibilización sobre el tema. Y ya para terminar, ¿la violencia psicológica tiene género? No, que va. Y además es una cosa que iba a comentar, se me ha olvidado en la otra pregunta. Y cuando hablabas de los adolescentes, el mito del amor romántico todavía existe. Ahora con el cibercontrol, comportamientos que no son delictivos, pero que sí son preocupantes, de dónde estás, mándame ubicación y qué llevas puesto y mándame foto y con quién estás en este momento, están normalizados tanto por hombres como por mujeres. Y muy importante, el cibercontrol como no delictivo, preocupante y como caldo de cultivo de otros comportamientos relacionados con la ciberviolencia que irían después. Y contestando ya la última pregunta, claro que no. O sea, es verdad que jurídicamente nos ceñimos a violencia de género, hombre-mujer, pero que yo diría, y digo siempre en mis charlas, no, hombres malos, pero que también hay mujeres malas. Y también hay mujeres que agreden. Y sí que es cierto que hay diferencias en función de los dos colectivos, que los hombres suelen ser más violentos, más agresivos, más violencia física, que también hay mujeres que cometen violencia física, pero ojo con la violencia psicológica, que en los últimos informes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, incluso un estudio que hicimos a nosotros a nivel universitario, que se publicó el año pasado, que llevaba por nombre Victimización, Perpetración y Violencia Bidireccional, obtuvimos datos donde las mujeres ejercían más violencia psicológica que los hombres. O sea que para mí la violencia, y esto es una opinión mía personal, para mí el término sería violencia contra la pareja. Y yo creo que sería un término inclusivo porque, al igual que hay hombres malos, hay mujeres malas. Y esto es mi opinión basada en mi experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Women Media Channel. Así que muchas gracias, felicidades por tus libros y muchos éxitos profesionales. Pues muy amable y un placer compartiendo este ratito con todos vosotros. Muchas gracias.